del talión y que necesariamente implica el reconocimiento de un libre albedrío, que conforme a Kant además legitima la pena de muerte basado justamente en esta noción más allá de la legítima defensa. Lo que se confirma cuando el hechicero habla de que si bien hay un destino determinado por los dioses, existe esa posibilidad de que el hombre pueda cambiar ese destino. Entonces, la ley que menciona el primer capítulo, aunque no sabemos si es escrita, sí que sabemos que es previa, por lo que de cierto modo también seguiría los postulados de Feuerbach. Se diría aparte que en el juicio frente al homicidio no se ve una igualdad de armas, ya que el acusador es interrogador y conocedor de la ley, a diferencia de quien ejerce su defensa, pues es la misma persona que cometió el delito y no tiene o parece no conocer la legislación que hay dentro de la tribu. Ya que los compañeros se centraron en el robo y el homicidio, hablaré de otro momento, y es cuando el protagonista habla con el conde y se alcanza a notar en el diálogo dos cosas. La primera es que el capitán acentúa su pensamiento de que el protagonista se estaría apropiando de sus bienes y en consecuencia habla de ser resarcido a través de la propiedad del mismo y de su familia. En ese caso se estaría hablando de la reparación colectiva y la compensación material del daño. Por otro lado, ya se exterioriza una decisión en quien se supone tiene la última palabra en el fallo y que además debe cumplir con un presupuesto, el cual es la imparcialidad. Y esto también me llamó la atención en el juicio, ya que si bien parece que es respetuoso de un proceso apegado a una tradición, y aquí hablaríamos de la ley a través de la costumbre, en cierta medida ya se conocía la resolución del fallo que correspondía en este caso a los deseos del jefe de la tribu. Y si bien hay una resolución que implica la votación de unas personas que además cumplen con unos requisitos de capacidad dentro del clan, como es la edad, no se dieron esas condiciones que efectivamente garantizaran un debido proceso, ya que de por sí ya había una presunción de culpabilidad justamente basado en unos hechos que habían ocurrido y de cierta medida unas conveniencias. Entonces, ya había una presunción de culpabilidad en el juicio justamente con base en el daño causado y el dolor del familiar, de la familiar del fallecido, más allá de una imputación subjetiva o del fuero interno del acusado. Hay otro punto importante y es en la ejecución de la sentencia, de lo que, como decía, creo, Andrea, se trata de una prevención general, ya que era una exposición a la deshonra. Y ya hemos reiterado que la pena se entendía en la antigüedad como justamente la afección de un dolor a una persona. Por otro lado, existía esa exteriorización del deseo religioso que trasciende en el área del derecho penal, pues no solo es la sanción de la decapitación y el escarnio público, sino que además hay también un poder del soberano de decidir incluso si el condenado puede ingresar, en este caso, al Valhalla, y de esta manera tener una función expiatoria. Es decir, desde mi perspectiva, actuaciones como la del brazalete, donde estaría de acuerdo también con Lorena en que podría tratarse de un contrato social. En este caso implica la total subordinación de un legítimo, o sea, ante un legítimo administrador que permea incluso las decisiones penales. Es decir, sería acorde a lo que Santo Tomás habla cuando habla del monarca que toma también las decisiones en los juicios. Y en este caso aplicaría también la crítica de Beccaria en la medida en que no hay una justicia independiente, de ahí la necesidad de separación de poderes y donde a pesar de que no se realizó la legítima defensa del acusado o más bien del condenado, y aun cuando la decisión de tirar su cabeza a los cerdos implicaba una contradicción a la ley, como había dicho uno de los habitantes en el momento en que ocurrió el hecho, sus decisiones son incuestionables. Y me voy al momento incluso en que el condenado sonríe mientras se le realiza la ejecución,
porque aunque él es consciente en el momento del juicio de que se encontraba en una causal de ausencia de responsabilidad, sí existe ese complejo de culpa, entonces sí hay ese reconocimiento de la autoridad del monarca que es indiscutible y el deseo de expiación. Finalmente, yo resalto la aplicación de la prevención especial negativa que menciona Santo Tomás frente al non bis in idem en las sanciones divinas que no son excluyentes dentro de la tribu. Se nota que la tradición religiosa es muy fuerte y en ese caso aplicaría concretamente frente al delito del robo. Ya sabemos que en el homicidio pues no hay una prevención especial. Eh, entonces ese sería mi aporte. Muchas gracias. Muy bien, Daniela, muy interesante tus reflexiones, sobre todo sobre esos temas que no han sido tratados. Nos falta Hoimer. Bueno, compañeros y doctor, yo hice una síntesis, sí, un extracto y lo plasmé en 6 puntos. ¿Sí? El primero, digo pues que se evidencia la relación que se hace del comportamiento de la sociedad, los comportamientos humanos,